En Rusia... Y ahí, Juan, voy al padrino, Sí, ahí vamos al al padrino. padrino de Armenia que no se movió. Ahí está. Estamos hablando, por supuesto, de Putin y estamos hablando de Rusia. Allí hubo un inconveniente político. En el 2018, la revolución de terciopelo en Armenia. Cae la oligarquía, ¿sí? Y resurge un poder popular, que es el primer ministro, Pashinyan, que salió del pueblo. Todas las calles estaban cortadas, sin violencia, no hubo muertos ni nada de eso, pero la gente sí lo seguía a Pashinyan. Pashinyan se instala en el poder y automáticamente es una señal para Putin, porque no es un hombre de Putin, Pashinyan. Sí, los anteriores gobernantes de Armenia eran parte de la oligarquía o como se lo denomina, los bolsillos de Putin. Allí comienza un debilitamiento de las relaciones, un acercamiento tranquilo pero paulatino de Armenia hacia Occidente. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, de Francia, hoy lo estamos viendo con Alemania también. Y allí Rusia lo que hace es dejar que suceda, dejar que pase la guerra, no interviene, solo interviene, es más, no interviene. Cuando derriban un helicóptero con soldados rusos, allí incursiona después de 44 días de guerra, dice acá se terminó la guerra, acá está el acuerdo que ustedes deben firmar, y allí, astutamente, sin haber terminado ni tirado un solo tiro, Rusia lo que hace es desembarcar sus fuerzas de paz en un territorio donde hace 30 años le era esquivo, porque estaba Azerbaiyán, estaba Armenia, pero ellos no tenían ningún tipo de militares en esa zona, en Nagorno-Karabaj. ¿Qué hace así? Controla Azerbaiyán y controla Armenia con sus fuerzas de paz. Firman el acuerdo el 9 de noviembre de 2020. Esas fuerzas, Juan, solamente tenían que evitar lo que pasó hace pocos meses, que fue una Claro, ahí ofensiva estamos. Por eso, azerí. ahí vamos llegando. Juan, son los amigos en común que tenemos. Por eso te confundí, pero soy Leo. Ah, perdón, Leo, perdón. Le explicamos que antes de empezar la grabación tenemos dos Juanes en común de amigos, así que tuvo muy presente el término Juan, Leo. Ahí está, ahí Leo, está. ahí vos me hablabas de la fuerza de intervención rusa que Claro, desembarca después de la guerra que se dio durante la pandemia, claro. supuestamente de interposición, pero parece que no No, cumplió su rol. tal cual. Rusia tenía que ser mediador porque había un corredor, ¿no? Uno de parte de los acuerdos era que había un corredor que unía esta zona de Nagorno-Karabaj con Armenia. Serán 100 kilómetros de unos 5 kilómetros de ancho que tenía que custodiar y hacer que pase todo tipo de mercaderías, ¿no? Lo que en realidad unía a los armenios de Karabaj con los armenios de Armenia. Bueno, los últimos, a ver, de septiembre del 22 comienza un bloqueo brutal por parte de Azerbaiyán. Ese único camino que unía a Armenia, no hay ningún tipo de medicamentos, combustible, mercadería, comida. Y allí comienza lo que Moreno Crónica de Campo... una muerte anunciada. Claro, Crónica de claro, una muerte tal anunciada. cual. Pero allí Moreno Campo denomina esto como el principio de un genocidio, ¿no? Lo describe como un genocidio, que era por supuesto, las etapas de este genocidio. ¿Por qué? Porque después terminó con una limpieza étnica. Durante los 9 meses no había comida, por supuesto, aparte el gas pasaba por Azerbaiyán y lo cortaba, no había luz. Imagínate, eh, había un 30% de chicos, casi 30.000 chicos que iban al colegio, que se alimentaban, esos padres que le daban lo poco que tenían para que sigan sobreviviendo. Enorme cantidad de abortos también, porque no había medicamentos, no era posible sostener un embarazo, no llegaba leche de fórmula. Bueno, tantas cosas han pasado terribles durante esos 9 meses. Y al final de esos 9 meses, en septiembre del año pasado, una escalada potente de parte de Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj, que ya por supuesto era, como vos dijiste,
crónica de una muerte anunciada, no había mucho más que hacer. La gente después de eso tenía que decidir, ¿sí?, si quedarse bajo la administración azerí, ¿sí? Pero por lo visto, ¿no? Si vos firmás un acuerdo y querés llegar a tener paz con Azerbaiyán entre los armenios y durante 9 meses los tenés muertos de hambre, creo que ningún ser humano podría pensar en que... Se calculan 120.000 armenios, ¿puede ser? Que Sí, ya fueron desplazados. Sí, fueron, sí, es una limpieza étnica, técnicamente es una limpieza étnica por todo el proceso que se dio. 120.000 armenios que hoy están refugiados allí en Armenia. El gobierno de Armenia les dio en un primer momento casas, porque también habían quedado casas abandonadas de la época soviética, entonces se están distribuyendo así como proporcionalmente en cada región de Armenia. Hay una ayuda, por supuesto, estatal económica durante estos meses. Y bueno, la idea de Armenia es que se queden los armenios de Nagorno-Karabaj en Armenia y hagan su tierra y, por supuesto, dejar una tierra milenaria. La presencia armenia en Nagorno-Karabaj, por supuesto que es ancestral, de hace 3.000 años, pero técnicamente podemos, y yo esto siempre lo contaba, hay unos jardines de invierno del año 50 antes de Cristo, que era de un rey armenio, de Tigranes el Grande. Entonces la presencia de Armenia, donde se ve, donde está marcada por los libros de historia, es ancestral. Entonces dejaron absolutamente todo, se tuvieron que ir por la limpieza étnica. Esto, por supuesto, que abre un nuevo escenario en el Cáucaso Sur. Por supuesto que tensiones mediante, ¿no? Estamos hablando de un Aliyev que quiere volver a... Aliyev hace siete mandatos que se sostiene. Primero el padre en la Unión Soviética y luego él heredó. En el 2009 cambió la constitución para que sea elegible eternamente y las próximas elecciones iban a ser en el 2025, pero las adelanta para el 2024 porque después de la guerra tiene un pico de popularidad del 75%. Ya sabemos el resultado igual, ¿no? Por supuesto. Sí. La anterior había ganado con 86%. Podemos pensar en cualquier buen político. No va a estar abajo de 79, digamos. Claro, no va a estar abajo de 79. Ningún buen presidente, primer ministro o mandatario puede tener, la verdad, una popularidad tan alta, pero Aliyev lo puede sostener durante tantas décadas. Igual no tanto como el líder coreano que sacó 99.5. Ahí, pero duda. Bien, un 86 no está nada mal.